Yo soy una especie de renegado de los modelos de distribución porque los usé como parte de mi formación como biólogo, pero hace un año ya que trabajo para el gobierno en Uruguay y la realidad es que vengo al curso de alguna manera a volver a creer en que los modelos de distribución nos pueden servir para algo, por lo menos para algo que tenga que ver con tomar decisiones. Es una presentación, como les decía, bastante atípica porque en realidad no voy a presentar ni resultados ni conclusiones, sino más bien inquietudes y reflexiones que tenemos en el equipo que está elaborando la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica en Uruguay en relación a las posibilidades de aplicación de los modelos, ya que es un área que en Uruguay tiene muy poco desarrollo. De hecho, yo soy una de las 4 personas que en Uruguay hizo algún modelo de distribución alguna vez, digamos. Por lo menos de la información con la que nosotros contamos. Entonces, esta presentación lo que tiene es simplemente una diapositiva de antecedentes en la que les voy a contar cuál es la realidad, más o menos en materia de gestión de la información de la diversidad en el Uruguay, cuáles son las instituciones o las principales instituciones que la manejan, cuál es la dinámica de intercambio de la información. Les voy a contar muy rápidamente cuáles son los trabajos, que son muy poquitos, que además ha tenido un desarrollo que en términos relativos ha sido acelerado por la llegada de gente que trabaja en esos temas, en particular un investigador español que es un inmigrante en Uruguay y que empezó a trabajar hace unos años en el tema. Y bueno, después lo que les decía, la parte de inquietudes y reflexiones, ¿no? Antecedentes. La realidad uruguaya es la siguiente. Durante la mayor parte del siglo XX, la información que se generaba en relación a la diversidad se acumulaba en museos, en instituciones, nosotros le llamaríamos para biólogos veteranos, digamos. De hecho, mi tatarabuelo fue un bastante destacado naturalista de Chavaleta en el Uruguay y se dedicaba a eso, juntar plantitas y registros que después fueron perdiéndose en la historia de nuestro país y que nos ha costado mucho reconstruir esa información, pero estamos en pleno proceso de reconstruirla. Pero no había, primero porque no había institucionalidad, pero además no había decisión por parte del gobierno de tomar esa información que se iba generando y de ponerla a circular y de poder utilizarla para hacer ciencia, ¿no? O por lo menos para tomar decisiones. Esto empezó a cambiar un poquito, pero hace muy poquito, digamos. Y bueno, y en realidad la última década, con la creación de un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la vinculación esta entre el ámbito en el que se generaba la información y el ámbito en el que se usaba empezó a tomar otro impulso, digamos. En el 99 Uruguay concreta la primera propuesta de Estrategia Nacional de Biodiversidad ante el convenio, es un requerimiento que tienen todos los países que son signatarios de este convenio de diversidad biológica, y ya en ese momento se identificaban una serie de problemáticas que siguen existiendo hasta el día de hoy, porque es poco lo que se ha hecho al respecto, como la falta de material que sintetice las diversas miradas que hay disciplinarias sobre la diversidad, falta de esfuerzo de sistematizar la información y además, lo más importante de todo es, no existen o son pocos los ámbitos, aparte de la universidad, en el que se intercambia información y ni que hablar de redes electrónicas que lo pongan a disposición. En eso estamos empezando a trabajar en el Ministerio en este momento y hace unos pocos años, con bastantes dificultades como se imaginarán. Capaz que hubiesen sido mejor, en vez de ponerles una lista, hacer un mapa institucional, pero la realidad es que son muchas las instituciones que en el Uruguay, o sea, la información como no tenía un sistema, estaba fragmentada, entonces los ministerios tienen algo de información y ahí medio ambiente lo maneja diferente que lo maneja educación y cultura, que tiene institutos de investigación, agricultura lo maneja diferente que lo que maneja medio ambiente y lo que maneja educación y cultura, que tienen todos una historia en relación a esta información que se generaba. Las intendencias departamentales, que por ejemplo muchas tienen jardines botánicos, la manejan diferente también. Entonces es todo un lío que quería tratar de transmitirles para que se hicieran una idea de lo difícil que es nuestro trabajo, pero que bueno, que tratamos de organizar en un sistema que estamos intentando empezar a armar. La realidad es que la información en el Uruguay, como les decía, circula muy poco. No tenemos una red única de disponibilización de la información sobre diversidad, no existen criterios generalizados, estamos intentando construirlos en este momento, y tampoco sabemos mucho de cómo opinan los diferentes actores sobre cómo hay que organizar la información, porque lo que ocurre es que cuando los juntamos en un taller de repente como este, todos nos dicen una cosa distinta y no podemos generar un consenso, digamos. Es muy difícil. Lo que sí hay es avances por nuestro lado en alguna dirección que tiene que ver con reunir los datos disponibles de esto, ¿no? O sea, bases que agreguen de alguna manera. Ejemplos de esto son el que estamos armando un Sistema Nacional de Información Ambiental que ya está disponible, no voy a tocarlo porque sé que en internet anda muy mal y además no tengo tiempo para mostrárselos, pero para el que lo quiera ver,
Es bastante buena la información que hay, porque Uruguay tiene la facilidad de que es un país muy chico y la información que hay generada es buena y tiene una masa crítica de investigadores formados con sistemas de información geográfica, entonces eso facilita, digamos, que se puedan hacer este tipo de iniciativas. Hay una base de datos de especies que también está clasificada en amenazadas, prioritarias, varias categorías que nosotros utilizamos, y también hay un sistema de información enarmado en este momento que es propio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el Uruguay, que todo es muy nuevo, ¿no? Entonces, como les decía antes, los avances de Uruguay en materia de modelación de distribuciones son muy pobres o relativamente pobres. Existen menos de 10 trabajos académicos, son 6 o 7 los que hay, finalizados, y 1 o 2 publicaciones en revistas arbitradas al respecto sobre especies en el Uruguay. Y los temas abarcados en realidad no responden a ningún criterio que no sea el interés propio de los investigadores, digamos, no es que se detectó un problema. El único caso diferente en ese sentido soy yo. No lo digo porque sea yo, sino porque desde siempre me interesó hacer cosas que sirvían para algo, digamos. Y bueno, ejemplos de esto, me contaba, algún compañero me contó que conocía el primer caso, el de Carolina Toranza, que es un trabajo que se hizo sobre anfibios y cambio climático. Creo que eras vos, Carlos, ¿no? Que me contabas. Bueno, es el primer trabajo, y fíjense la fecha, ¿no? Es del 2011, es el primer trabajo nacional terminado sobre modelos de distribución. Y bueno, Carolina lo que trató de hacer era tratar de profundizar en las determinantes ambientales de la riqueza de los anfibios, y está bueno el trabajo, y en Uruguay es fácil hacerlo porque ella no tuvo problemas para trabajar con todos los anfibios del Uruguay, y eso es una cosa que es bastante sólida, digamos, desde el punto de vista de las conclusiones que puede sacar para la conservación. Yo hice modelos de distribución a varias escalas para una de las leñosas que son de alta prioridad invasoras en el Uruguay, tratando de enfocarme en cuestiones de manejo. Tuve muy malos resultados, a pesar de que creo que hice las cosas bastante bien. Los resultados fueron muy malos porque no pude sugerir casi nada en base a lo que había hecho. O sea, aprendí un montón de equivocarme mucho, digamos. Y bueno, y Guerrero, que es el español que está trabajando hace unos años en Uruguay, empezaron a ejecutar un proyecto este año que tiene que ver con modelar la distribución de todas las especies de reptiles del Uruguay con fines de conservación. Hay varios proyectos de hacer más cosas, en el medio ha habido algún trabajo más, pero es poco lo que se ha avanzado. Entonces, lo que nosotros hicimos para venir a presentar la taller es reunirnos en la mesa del equipo que trabaja en la estrategia y decir, bueno, vamos a este taller que organiza GBIF y que organiza otras personas que conocen de modelos. ¿Cómo hacemos para plantearles a ellos que incorporamos los modelos de distribución en la estrategia, ¿no? Empecemos a pensar en cosas que en el Uruguay les puede servir esta información que tiene la salida de los modelos. Y bueno, el primero que nos surgió es que la nueva estrategia para nosotros es importante que tenga un eje que hace referencia a la gestión de la información de la diversidad biológica. Entonces, la inquietud nuestra no es de poder incorporar la modelación de distribución de especies como una herramienta importante al conjunto de instrumentos que la estrategia va a proponer para cumplir los objetivos. El ejemplo es claro, Uruguay está diseñando su portal CHM, estudiando su incorporación al GBIF. En realidad ya hay 50.000 registros en GBIF que corresponden a Uruguay, a pesar de que ningún uruguayo lo subió. Y al contar con un sistema nacional de información ambiental que es bastante sólido, digamos, sus datos son bastante buenos, y hay una base de datos de especies, se podría, en el contexto de la estrategia, que todavía está redactándose, promover el desarrollo sistemático de modelos de distribución que nos ayuden, y esto es solo especulación, a definir nuevas áreas de importancia para la conservación, basándose, por ejemplo, en cosas que se han hecho antes, en modelación de riqueza. Y esto lo tiro porque me interesa que me digan, no, esto es un disparate, o se me ocurren otras cosas en las que pueda ayudar los modelos, que complemente los planes en acción en proceso de elaboración para el manejo de especies invasoras, ya sea porque nos dan información sobre la relación hábitat ocupado-hábitat adecuado, o porque mejoran nuestro conocimiento de algunos de los factores que explican la capacidad que tienen las especies invasoras para invadir los ambientes naturales. Pareciera que ambas cosas los modelos nos pueden ayudar. El mío no ayudó a ninguna de las dos, pero bueno, hizo algunas otras cosas interesantes. Y bueno, y la obvia, que está muy de moda, es adelantar problemáticas futuras de la conservación, como el efecto que puede tener el cambio climático en la distribución de especies o grupos taxonómicos de relevancia. Pero acá viene la parte más interesante, que tiene que ver con la bajada a tierra. Nosotros también hemos pensado que el aporte de los modelos puede incluir también ayudarnos a evaluar la localización de emprendimientos productivos. Nosotros tenemos un interés muy importante en poder incorporar información de carácter ambiental y de carácter de conservación de especies en la evaluación de emprendimientos productivos. ¿Por qué?
porque no podemos separarnos de la realidad. ¿5? No podemos separarnos de la realidad del Uruguay en los últimos 10 años. O sea, nosotros analizamos el desarrollo de la estrategia en el contexto del desarrollo del país. Uruguay está creciendo, su Producto Bruto Interno se multiplicó por 5 en los últimos 10 años, y eso implica muchos emprendimientos productivos y implica una presión muy grande sobre los sistemas naturales. Creemos que la modelación de distribución es una metodología, es una herramienta relativamente, buena en términos de costo-beneficio, por decirlo de alguna manera, para de alguna manera complementar estos sistemas de evaluación que tenemos. En el caso de localizar el emprendimiento productivo, en el caso de elaborar instrumentos de ordenamiento territorial, tenemos una ley de ordenamiento territorial que es muy nueva, desde el año 2008, y nos podrían servir los modelos de distribución de especies prioritarias, por ejemplo, para definir un determinado uso del suelo, o sea, qué puedo yo hacer o no hacer en determinado lugar en función de si hay un modelo de distribución que me dice que hay una especie prioritaria que puede estar ahí. Nos podría ayudar a promover el uso sostenible de la diversidad, que es una cosa que no estamos acostumbrados para hacer de ninguna manera, por ejemplo, identificando sitios en los que podemos ir a explotar determinado recurso que está en abundancia en el Uruguay. Y además, nos podría ayudar a una cuestión que tiene que ver con las cosas que yo escuchaba en este taller y que me alegró escucharla, que tiene que ver con poder identificar aquellos sitios, aquellas regiones del país donde nos resulte conveniente intensificar el esfuerzo de investigación. O sea, ir a buscar a donde no hemos ido a buscar. Y los modelos de distribución pueden ser una ayuda también en ir a buscar a donde no hemos ido a buscar. Creo que hay una cuestión que es destacable, que tiene que ver aparte con un proyecto que tiene la estrategia, que es lo que nosotros le llamamos sistema de apoyo a la toma de decisiones, y ese es el eje en el que nosotros queremos incorporar los modelos de distribución. Es un proyecto que estamos desarrollando con ayuda de la cooperación española, la Agencia de Cooperación Española, y involucra varios componentes SIG. Nosotros queremos que los modelos de distribución sean uno de esos componentes SIG, y vamos a necesitar, obviamente, asistencia de las personas que les interese dar una mano. Para comentarios, insultos, ahí está mi contacto.